Ahora ya tenemos aislado nuestro trabajo. Vamos a hacer las trenzas aquí y aquí. Pero para que este pelo no nos moleste, lo podemos aislar de varias formas. Una de las formas es, yo creo que es la más avanzada, cuando ya se tiene un poco más de destreza. Se hace un pequeño moño, un pequeño retorcido, se sujeta con 2 horquillas. Ahí. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos, este cabello no nos va a molestar cuando hagamos el trabajo. Tenemos estas 2 líneas, que es lo que vamos a trenzar. Entonces, yo te aconsejo al principio, cuando empieces a hacer tus trabajos, y en cabellos muy lacios, como puede ser este, en cabello afro no hace falta, pero en cabellos muy lacios, como puede ser este, mojas un poquito la zona donde vas a trenzar y cogemos nuestra fibra de canecalón. La fibra de canecalón es cabello artificial que vamos a utilizar para hacer nuestra trenza. Tiene 2 ventajas este tipo de cabello. Le da consistencia a la trenza y nos hace una trenza mucho más fuerte. Luego vamos a enganchar las cortinas de cabello y necesitamos una buena sujeción. No podemos hacer una trenza débil, y sobre todo en cabellos lacios como este, la trenza se desharía con muchísima facilidad. Entonces, con la fibra de canecalón, con el cabello sintético, vamos a hacer una trenza mucho más fuerte.